Muy buenas a todos, soy Federico Romero, esto es Historia Roma Antigua y hoy tenemos una nueva entrevista. Tenemos una entrevista además, nada más y nada menos que con Francisco Uría. ¿Quién es Francisco Uría? Bueno, pues Francisco Uría es el autor de un ensayo de lo más interesante, porque además trata un tema muy poco tocado por la divulgación y habla de unos personajes que la verdad es que están por descubrir, ¿no?, para el gran público, que son los Balbo. Así que nada, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar con él y de este libro que os enseño aquí, que os recomiendo activamente, publicado por Almuzara y que realmente se lee muy bien. Son unas... no llega a las 300 páginas, veo que son 227 páginas que nos dan una idea muy exacta de cómo era el Cádiz, ¿no?, de esa época y cómo fueron estos tres personajes, y vamos a aprender a diferenciar a estos tres Balbos distintos, ¿no?, de los que nos hablas en tu libro. Bienvenido, Francisco Uría, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Federico, y encantado de pasar este rato contigo hablando efectivamente de esta familia verdaderamente fascinante que fueron los Balbo. Pues muchísimas gracias por venir. Antes de nada, para el que no te conozca, voy a presentarte un poquito. Aquí en tu libro vienen bien tus datos bibliográficos. Eres una persona dedicada fundamentalmente al derecho a lo largo de tu vida profesional, ¿no?, tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que he visto en tu biografía, ¿no?, y que pensaste en el mundo editorial, en el mundo de las publicaciones, primero a través de una obra de teatro, como me has comentado antes, fuera de emisión, y después con una pequeña novela, ¿no?, que era la pequeña librería de Stefan Zweig. Luego, a partir de ahí, pues casi por casualidad, como pasan las cosas buenas en la vida, descubriste a un personaje y a una época, ¿no?, que es la época de César, ¿no? Y gracias a eso, pues has tratado de diferentes maneras y de diferentes enfoques de su figura, ¿no? Estoy viendo que tienes el de A orillas del Rubicón, publicado, coescrita con José Luis Hernández Garbi, el maestro, al que mandamos muchos recuerdos desde aquí. Julio César, El arte de la política, en el que exploras ese perfil eminentemente político, ¿no?, que tiene Julio César, como me has comentado también fuera de antena. Y esto no estaba en mi libro de Julio César, ¿no? Yo creo que realmente Julio César es uno de las personas en la historia de Roma que tal vez, porque luego fue seguido de Augusto, ha sido, aún hablamos mucho de él, ha sido un poquito tapado por su sombra, ¿no? Y a veces no somos conscientes de que sin los pilares que Julio César puso, ese principado que luego va a dar lugar al Imperio Romano, no, y que va a crear Octavio, que luego conocemos como Augusto, no hubiera sido posible, ¿no? Y es muy importante, ¿no?, conocer un poquito su entorno, ¿no? Y en este contexto, ¿no?, en esa necesidad de conocer el entorno político en el que Julio César se movió, en torno de conocer a las personas en las que se apoyó, me parece que este libro tiene una utilidad pues bastante buena, ¿no?, porque te describe muy bien cómo era ese entorno, ¿no? Yo, según me lo he ido leyendo, se ve muy fácil, os lo repito, yo os lo recomiendo, pues sigo apuntándome cositas y preguntas aquí en el propio libro para hacerte, ¿no? Antes que nada, los Balbos son gaditanos. Son personajes que salieron del antiguo Gades, ¿no? Háblanos un poquito del origen de Cádiz y un poco superficialmente de su evolución histórica hasta llegar al momento del siglo I a.C., hasta el momento en el que aparece en la historia un tal Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que es la primera gran figura, al menos que conozcamos, ¿no?, de esta estirpe. Muy bien, pues bueno, yo creo que hay algunos rasgos de Cádiz, de Gades en esa época a la que tú te refieres, que se mantienen hoy en día. O sea, estamos hablando de una zona privilegiada desde distintos puntos de vista, lugar de encuentro cercano entre el Mediterráneo y el Atlántico, y en ese sentido una base comercial de enorme utilidad. Esto fue algo que los fenicios descubrieron con rapidez, y por esa razón tuvieron un asentamiento temprano en las costas de lo que, bueno, en las islas de lo que hoy es Cádiz, porque estamos hablando de un momento en el que Cádiz fundamentalmente es un archipiélago, las Gadíicas, y ahí se establece una población fenicia. Una población fenicia que no estuvo sola, o sea, quiere decir que lógicamente ellos se establecieron allí porque había con quién comerciar. Estamos en la zona tartésica, estamos en una zona del Golfo de Cádiz que conforma una unidad en la que está Cádiz, pero también está Huelva,
y los fenicios poco a poco irán poniendo irán situando establecimientos a lo largo de la costa, también en Málaga, etcétera, etcétera, donde aprovecharán pues todas las riquezas de la zona, ¿no? Y ahí encontramos muchas cosas. Encontramos una riqueza primera que viene del mar, todo el mundo de la pesca alrededor del atún, probablemente de la almadraba o algo parecido, del mundo de las factorías que llegarán a producir el famoso garum. Sí. Y en segundo término también una zona que desde el punto de vista agrícola es muy fértil, bañada por ríos, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, sobre todo, la enorme riqueza es el potencial del acceso a las riquezas minerales que hay en el interior de la península. No muy lejos, además de Cádiz, en la zona de Huelva, pues ya tenemos yacimientos minerales muy importantes, ¿no? Entonces los fenicios, que son conocedores de todo esto y que además saben que esa zona es el punto de encuentro entre los minerales y las mercancías que viajan por la costa atlántica, ya desde Bretaña, Galicia, etcétera, etcétera, y también esta costa sur de la península ibérica, pues lógicamente se establecen allí y empiezan a comerciar, ¿no? Estamos en un momento que las fuentes literarias hablan del siglo XI a.C., con lo cual sería la ciudad más antigua de la Europa occidental. Las fuentes arqueológicas no llegan tan lejos, estaríamos en el siglo VIII probablemente antes de Cristo. Estamos por los pelos antes de la fundación de Roma, ¿no? Lo cual todavía la mantiene en cabeza entre las primeras ciudades de la Europa occidental, ¿no? Y es una ciudad, como digo, fundamentalmente dedicada al comercio y que tiene una enorme riqueza ligada al comercio que permite el desarrollo de una burguesía, vamos a llamarla así, de una clase comerciante que es muy relevante, ¿no? Entonces esta es la historia de Cádiz, o la primera formación de Cádiz, vamos a llamarla así, y que cualquiera que se dé un paseo, cosa que recomiendo mucho, por Cádiz y visite sus magníficos museos, pues encontrará las huellas de ese pasado en el que se mezcla el elemento local con el elemento fenicio. Están los dos presentes. No podemos pensar en Cádiz como una ciudad solo fenicia. Es una ciudad en la que coexisten esos dos mundos que cooperan a través del comercio. Y esta es una idea importante, ¿no? Cádiz sucesivamente, desde ese origen comerciante fenicio-tartésico, posteriormente va a ser una plaza cartaginesa. Cuando los púnicos son derrotados en la Primera Guerra Púnica contra los romanos, se dan cuenta de que su gran oportunidad de recuperarse pues viene de las riquezas que hay en la península ibérica, ¿no? Y entonces pues la familia de los Bárquidas, Mircea Barca el primero, pues desembarcan en Cádiz, que es una ciudad en principio cercana, porque al fin y al cabo el origen de Cartago también es fenicio. Claro, es una ciudad amiga. Y en ese sentido hacen un desembarco pacífico y a partir de ahí comienzan poco a poco a ocupar la península ibérica, ¿no? Esa ocupación en un primer momento, como digo, es pacífica, pero luego llega a no serlo en ninguna medida hasta el punto de que los dos antecesores de Aníbal mueren enfrentados con las tribus, con los pueblos locales de la península ibérica, ¿no? O sea, tanto Amílcar Barca como Asdrúbal mueren los dos y al final queda un joven Aníbal que ya lleva prácticamente 20 años en la península ibérica. Esto es otra cosa que nosotros tendemos a pensar siempre en Aníbal como un cartaginés. A esas alturas, Aníbal es mezcla de muchas cosas. Está casado con una, no diré hispana porque todavía no es romana, pero desde luego una ibera, y en ese sentido está muy, entre comillas, ya está muy, no quiero decir contaminado, pero digamos que ya está muy influido por el entorno ibero, y el ejército con el que llegará a cruzar los Alpes, al final es un ejército que en buena parte es ibero, ¿no? Pero por no adelantarme, todos los cartagineses empiezan a crecer en la península ibérica, empiezan a recuperarse, forman un ejército, etcétera, etcétera, y los romanos empiezan a desconfiar, ¿no? Y lo que los romanos les exigen en un tratado es básicamente dos cosas, ¿no? Que los cartagineses, y aquí me sale el abogado al que te ha referido anteriormente, los romanos les ponen dos condiciones. La primera es que no atraviesen el río Ebro, que es una condición muy lógica porque no cruzar el río Ebro significa no acercarse a Roma ni a las propiedades romanas o a la zona que a Roma le podía interesar, ¿no? Y la segunda condición, que los cartagineses probablemente no desestimaron, no le dieron la importancia que llegó a tener, era que respetaran a los pueblos aliados de Roma. Probablemente los cartagineses, interesadamente o no, leyeron esa frase entendiendo que eran los pueblos aliados que estaban al norte del Ebro, ¿no?
Pero al sur del Ebro había una localidad que era muy importante para los romanos, que era Sagunto. Y los cartagineses, encabezados por Aníbal, pues en un determinado momento decidieron tomar parte en un enfrentamiento que tenían los ciudadanos de Sagunto con otras poblaciones locales y terminaron ocupando la ciudad. Los romanos, lógicamente, reaccionaron y este fue el inicio de la Segunda Guerra Púnica. No la cuento porque eso es otro episodio que conoces, Federico, seguro sí. Tú mucho mejor que yo, pero bueno, sabemos que ese fue el inicio de una guerra púnica que tuvo la característica de que por primera vez hace que los romanos empiecen a mirar a la península ibérica, ¿no? Hasta ese momento no le han prestado atención, pero en ese momento se dan cuenta de que la clave para derrotar a Aníbal, que se ha mostrado invencible en el campo de batalla en suelo itálico, es probablemente atacar su retaguardia. Claro, ¿no? Por lo tanto, los romanos, que son bastante inteligentes, desembarcan en Ampurias y se inicia una guerra o una sucesión de campañas en la península ibérica hasta que consiguen expulsar a los cartagineses, ¿no? Y aquí se produce un punto que es muy interesante, ¿no? Y ese punto que es muy interesante es que Cádiz, cuando los romanos están avanzando por la península ibérica, toma la decisión, probablemente esas familias comerciantes de las que hablamos, y esa decisión es la de traicionar a Cartago y unirse a Roma a través de la firma de un tratado. De tal manera que Cádiz no es conquistada por los romanos, sino que es ocupada gracias a que sus habitantes le abren amistosamente las puertas. Y eso da lugar a que Cádiz tenga un tratado con Roma, que es un tratado realmente muy beneficioso y que le abre la puerta con al comercio con Roma, ¿no? Que desde ese momento crece de manera muy importante, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos una ciudad, Cádiz, que es una ciudad que ya era rica, que se enriquece todavía más y que ahora está totalmente conectada al mundo romano, ¿no? Está conectada por carretera y está conectada sobre todo por mar, ¿no? Y como digo, ahí hay unas familias que empiezan a crecer y a enriquecerse, ¿no? El segundo episodio importante es, digamos, una derivación de la guerra civil romana, de la guerra entre los optimates y los populares, que se produce cuando un general romano llamado Sertorio encabeza algo que podríamos considerar a caballo entre una insurrección de los pueblos iberos en contra de Roma, cosa que Sertorio probablemente nunca pensó. O sea, Sertorio solamente quería ganar la guerra civil romana y de poner a Sila, pero bueno, los pueblos iberos sí que pensaron que de la mano de Sertorio podían tener una oportunidad y se enfrentaron a dos ejércitos consulares, el de Metelo, que operaba en el sur de la península ibérica, en la Bética, y en segundo lugar el segundo ejército consular, que lo mandaba un joven oficial romano bastante conocido, que era Pompeyo. Y aquí aparece el personaje al que te referías y que va a hacer que yo deje de hablar ya. Y es que un joven de 16 años, que en ese momento vamos a llamarle solamente Balbo, se une primero al ejército consular de Metelo y después al de Pompeyo. Y se une en virtud de ese tratado de cooperación, de alianza y de ayuda que han suscrito Roma y Cádiz, ¿no? Por lo tanto, ese jovencito acaba de enrolarse, acaba de entrar en las legiones romanas al mando de Pompeyo para luchar en la guerra civil romana, pero ya en suelo de la península ibérica. Empecemos un poquito por el primero de la dinastía, para hacer las cosas con un poco de orden. Por Lucio Cornelio Balbo el Viejo. ¿Qué sabemos sobre sus orígenes, sobre su educación, sobre su relación con los romanos y sobre qué papel tuvo como cabeza de familia de los Balbos, como el primero? Genéricamente, con los balbos tenemos una dificultad, que es que a los balbos se les presta sobre todo atención cuando están próximos a los romanos y sobre todo a los grandes personajes romanos. O sea que los historiadores romanos nos hablan muy poco de los balbos y lo hacen siempre cuando están próximos a las figuras romanas, ¿no? Y en ese sentido del padre, vamos a llamarlo así, de Lucio Cornelio Balbo el Viejo. El Viejo. Sabemos realmente bastante poco. Podemos inferir cosas a partir de lo que sabemos respecto de su hijo, ¿no? Y por ejemplo, sabemos que él ya es el patriarca de la familia, que es un comerciante que ha llegado a enriquecerse y que tiene la visión y el acierto, porque eso no lo hace su hijo cuando está enrolado en el ejército, eso lógicamente lo hace él, que es el cabeza de familia y está en Cádiz, de empezar a suministrarle a Pompeyo todo lo que Pompeyo necesita para ganar la guerra. Y en ese sentido, Pompeyo termina sintiendo una enorme deuda de agradecimiento a la familia Balbo. Pero no es solo, como se expresó formalmente, a Lucio Cornelio Balbo el Mayor, ese muchacho de 16, 18 años que está enrolado en su ejército
y que se ha comportado con valor, sino que es sobre todo a todo lo que Cádiz, de la mano de su padre, de Lucio Cornelio Balbo el Viejo, le ha proporcionado, ¿no? Le ha proporcionado hombres, le ha proporcionado Dinero. alimentos, dinero, embarcaciones, etcétera, etcétera. Luego Cádiz ha sido muy importante, ¿no? Y el premio que Pompeyo les concede es que a todos ellos les reconoce la ciudadanía romana, les convierte en ciudadanos romanos. Y aquí la mala suerte que tenemos, o la circunstancia, es que casi todos se llaman igual. Sí. Lucio Cornelio Balbo el Viejo, que es el padre, luego ese padre tiene dos hijos, Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que es ese joven de 16, 18 años del que estamos hablando todo el tiempo, y este tiene un hermano que es el original de la familia, por eso fue el que no llegó a nada relevante fuera de Cádiz, que se llamaba Publio. Y este a su vez tiene un hijo, sobrino de Lucio Cornelio Balbo el Mayor, que se llama, que original, Lucio Cornelio Balbo el Menor. Yo siempre digo que estos debían ser muy ricos, porque se pusieron sus propios motes, porque si se los hubieran puesto los gaditanos, seguro que esto del viejo, el mayor y el menor hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido bastante más cruel, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, de todo lo que has dicho, hacer unas acotaciones. Es curioso el tema de que has dicho de lo de la familia de Aníbal. He leído yo también sobre el tema algunos historiadores que defienden que realmente el proyecto que tenían como familia era el de instalar en la península ibérica un principado autónomo, semi-independiente del poder político de Cartago, ¿no? No sabemos si se llegó o no se llegó a conseguir esa autonomía. Parece que sí, porque se llegó incluso a acuñar moneda, ¿no? Y que ese era su proyecto político, ¿no? O construir su propio reino, satélite o afín a Cartago, pero con bajo el poder y la autonomía y la decisión de la familia de Aníbal, ¿no? Que recordemos que Aníbal, al fin y al cabo, como tú has dicho, sus dos predecesores, quiero recordar que eran su padre y su cuñado, ¿no? Asdrúbal el Bello y Amílcar Barca, creo que también. Como sí. También les pasa como a los romanos. En la antigüedad la gente, bueno, supongo que la gente que nos sigue ya lo sabrá, tenía muy poca imaginación para poner nombres, ¿no? Se ponían los nombres de unos a otros. De hecho, Cayo Julio César se llamaba como su padre y como su abuelo, Cayo Julio César. Entonces, al final estos motes son necesarios más que nada para que nosotros podamos distinguir desde el punto de vista histórico, porque si no es complicado, ¿no? Bueno, pues háblanos un poquito entonces del hijo, del viejo, de su mismo nombre, pero con el mote del mayor, que tiene una historia diferente, ¿no? De su padre, ¿no? Háblanos de cómo además, curiosamente, tenía la misma edad que César, ¿no? Exacto, son prácticamente, o sea, pensamos que Julio César nace en el año 100 a.C., Lucio Cornelio Balbo no tenemos certeza, pero se estima que 97, 95 a.C., o sea que efectivamente son prácticamente de la misma generación. Sí, y aquí digamos que empieza la historia, ¿no? O sea que dejamos a Pompeyo, que ha vuelto a Roma ya victorioso, ha empezado o ha continuado su carrera militar victoriosa, empieza a convertirse en un general muy glorioso en Roma, sí. Pero él regresa a Roma, ha concedido a los Balbo la ciudadanía romana, Lucio Cornelio Balbo el Viejo ha muerto, Lucio Cornelio Balbo el Mayor vuelve a Cádiz y junto con su hermano Publio dirige los negocios familiares, ¿no? Y ahí está en Cádiz cuando de pronto un día pues aparece un joven oficial romano, ¿no? Un joven magistrado romano, un cuestor, que se llama, como los oyentes sagaces de tu programa ya habrán intuido, es Julio César, ¿no? Julio César, que probablemente a lo que acude a Cádiz es seguramente a administrar justicia o a cobrar impuestos, que son las dos cosas fundamentales que hacía en esa época como cuestor en la Bética que era, ¿no? Y conoce a la familia Balbo. Hay algún cuadro por ahí que digamos que reproduce el momento en el que se encuentran Julio César y los Balbo. Y en ese sentido, pues sabemos que el encuentro se produjo, no sabemos exactamente cuándo. Lo que sí sabemos es algo que es muy importante, que es que cuando Julio César hace la famosa visita al templo de Melkart, que para aquel momento ya se había reconvertido al templo de Hércules, que le acompaña es Lucio Cornelio Balbo el Mayor. Este acompañamiento puede producirse porque es una persona muy importante en Cádiz, porque pertenece a una de las grandes familias de Cádiz, pero también puede, y desde luego muy romanizadas y de hecho ciudadano romano, pero también puede pensarse en que, como algunos historiadores han coincidido, es porque el origen de la familia es fenicio y ellos tienen una vinculación al templo, ¿no? Entonces cualquiera de las dos explicaciones o las dos nos valen. Pero bueno, lo importante es que Julio César visita el templo acompañado de Balbo, ¿no? Y en ese templo
le pasan dos cosas, ¿no? La primera es esa famosa escena a los pies de la estatua de Alejandro Magno, del que ya hemos hablado en algún momento, en la que Julio César parece que se conmueve, incluso llega a llorar, porque a su edad Alejandro Magno ya ha conquistado el mundo y él todavía no ha hecho nada, ¿no? Y en segundo término le cuenta a los augures del templo un sueño terrible que le ha conmocionado, como me hubiera conmocionado a mí si lo hubiera tenido, que ha tenido las noches anteriores y que se refiere a su madre, y no doy más detalles para no hacer spoiler total del libro, pero que los augures lo interpretan de una manera que le resulta tremendamente favorable. Las dos cosas que le ocurren en el templo hacen que a César le pase algo como aquello de Hal 2001, ¿no? Que es que toma conciencia de sí mismo. Julio César se da cuenta en ese momento de que tiene un futuro glorioso en Roma y que está perdiendo el tiempo en Hispania. Y por lo tanto vuelve rápidamente a Roma para proseguir su carrera política, ¿no? Y en ese momento Balbo se queda en Hispania. Balbo continúa en Cádiz. César vuelve a Roma y a partir de ahí pues desarrolla una carrera que le lleva a tener una magistratura que ya tiene imperium, como es la de ser pretor, ¿no? Y al cabo de los años, después de haber sido pretor, vuelve a Hispania ya como propretor. O sea, ya es un personaje más importante, ya tiene mando sobre legiones, ya tiene imperium y ya es digamos que es un personaje desde todos los puntos de vista más relevante, ¿no? Y al primero que llama para ayudarle en esta nueva etapa, en esta nueva aventura, en su segundo viaje a Hispania, es a su amigo, porque yo sostengo que son amigos, Lucio Cornelio Balbo. Y aquí me paro. Sí, la verdad es que el mayor tuvo una formación grecolatina o tú piensas que predominó en su herencia cultural el elemento púnico tartésico. ¿Cuál fue también exactamente cómo pudo llegar a conectar con Pompeyo? ¿Tú crees que fue por su situación económica, por la situación económica de su familia en Cádiz, que le facilitó el acceso al Estado Mayor de Pompeyo? Yo sin ninguna duda creo que aunque Balbo se hubiera desempeñado, que seguro que fue así, con mucho valor como militar, no creo que eso le hubiera llamado la atención a Pompeyo, que tenía miles de hombres a su mando, seguro que muchos de ellos eran muy valerosos y se comportaron con mucha valentía, ¿no? Yo creo que lo que lo singularizó fue el apoyo enorme que tuvo procedente desde Cádiz gracias a la familia Balbo, ¿no? Yo creo que lo que hace que Pompeyo se fije en él y se inicie la relación es eso, ¿no? Y es una relación muy, muy, muy intensa y muy estrecha que va más allá de la ciudadanía romana, porque Pompeyo llega a pedirle a su hombre de confianza, que se llama Teófanes de Mitilene, ¿sí? Le pide que adopte a Lucio Cornelio Balbo. Y en segundo término le regala una lujosa villa a Balbo en Roma, ¿no? Todo lo cual hace pensar que o bien tenía un sentimiento de deuda muy, muy fuerte, cosa que es posible que fuera así, pero también le hace pensar en una relación que terminó siendo, por las razones que fueran, bastante estrecha, ¿no? Entre los dos, ¿no? Pero como digo, ya tenemos a los gaditanos que han tomado una primera decisión hace años, que ha sido entre Cartago y Roma, elijo a Roma. Hay una segunda decisión que han tomado, que es entre Sertorio y los ejércitos consulares, elijo a los ejércitos consulares romanos, ¿no? Ya llevamos dos decisiones acertadas, ¿no? Es que a eso quería yo llegar. ¿Qué piensas de ese fino olfato político, ¿no?, que demuestra esta familia? Porque siempre saben optar por el caballo ganador, ¿no?, en este turbulento panorama político en el que nos movemos, ¿no? Que es... Y fíjate que estamos ya empezando a bascular, ¿no? O sea, ya estamos camino al tercer momento en que ellos toman una decisión, que es que estando muy próximos a Pompeyo empiezan a acercarse a Julio César. Julio César, que acabarán enfrentados, claro. Es la tercera opción y no será la última, ¿no? Pero fíjate que ese espíritu con el que tú los describes es el espíritu con el que yo estuve en buena parte de la preparación del libro, pero al final yo llegué a la conclusión de que hicieron su propio destino, es decir, que parte del mérito en que esos hombres tuvieran éxito propio, ¿no? tuvo la ayuda que les prestaron los Balbo, ¿no? Y el ejemplo más claro es el de Julio César, ¿no? Porque volvemos a Julio César propretor, ¿no?, que ha llamado a Balbo para que le ayude. Porque Julio César lo primero que hace es emprender una guerra contra los lusitanos, ¿no? Sí. de los que sabe poco. Y esa guerra pudo haber terminado en desastre para Julio César. De hecho, tuvo bastante mala pinta porque los lusitanos, que sabían muy bien enfrentarse a un enemigo más poderoso que ellos, pues hicieron lo que tenían que hacer para ponerles las cosas difíciles, ¿no? Y lo último que hicieron fue
refugiarse en unas islas, quizá fueran las Islas Cíes, y desde ahí pues hostigaban a los romanos, ¿no? Entonces los romanos, que no tenían embarcaciones adecuadas, intentaron el asalto de las islas con almadías y con lo que pudieron construir, y aquello fue una carnicería, ¿no? Probablemente en ese momento los enemigos de César en Roma se regocijaron pensando, bueno, este jovencito osado, imprudente, etcétera, etcétera, por fin va a tener la suerte que se merece y no va a volver exitoso a Roma, ¿no? Pero aquí es donde de nuevo Cádiz y los Balbo acuden en socorro de César, ¿no? Y acurren en socorro de él proporcionándole las embarcaciones que no tiene. Los historiadores dudan si fueron 80 o fueron 15, probablemente estamos hablando de distintos tamaños de embarcaciones, pero las naves que le proporcionaron permite a César someter definitivamente a los lusitanos, convertir aquella campaña que iba a ser un desastre en una victoria, y además le permiten alcanzar Galicia. Y le permiten alcanzar Galicia, que es un territorio que los romanos nunca habían pisado, y en ese momento sus hombres, sus legionarios, le proclaman imperator, ¿no? Con lo cual le acaban de abrir las puertas del triunfo en Roma, ¿no? Y todo eso se lo debe a un señor de Cádiz, se lo debe a Lucio Cornelio Balbo, ¿no? O sea, por eso digo que saben elegir bando, pero también porque ayudan a ese bando o a ese personaje romano a tener a llegar a su fin, ¿no? Sí, porque además fue muy importante en esta campaña el hecho de que la flota fuera en paralelo por la costa, por el mar, a las fuerzas romanas, porque también les iban prestando un apoyo logístico, ¿no? Vía provisiones, les permitían ir. Eso se va a ver también en otros momentos de la historia romana, esa doble campaña de que las tropas vayan avanzando por la costa y vayan siendo apoyadas por una flota, ¿no? Ya sea fluvial o ya sea marítima, ¿no? Tras el fin de la guerra sertoriana vuelve su padre a Cádiz. Su padre, el viejo, fallece a poco, como has dicho, y él se va a encargar de los negocios familiares asistido por su hermano Publio, ¿no? Aunque en el 68 conoce a un joven Julio César. Es un fenómeno que va a ser trascendental en su vida, ¿no? Yo me pregunto, ¿es casualidad que conozca a César o realmente la relación que él tenía con Pompeyo facilitó este contacto? Es decir, en el año 68 estamos hablando de un momento en el que Julio César y Pompeyo ya han roto o mantienen una relación armoniosa. No, en ese momento la relación prácticamente no se ha iniciado. O sea, César ha tenido algún intento de acercarse a Pompeyo, pero Pompeyo obviamente está muy por encima, ¿no? Porque César no es en aquel momento es un joven, es un advenedizo, ¿no? No, probablemente el hecho de que Balbo conozca a César tiene que ver con la posición que los dos tenían. O sea, César era cuestón en la Bética y por lo tanto tenía un mando sobre Cádiz, que desempeñó y con ocasión del ejercicio de su magistratura conocería a las familias importantes de Cádiz y una de ellos era los Balbo, ¿no? Claro. O sea que ese conocimiento fue bastante natural. También ha habido quien ha especulado si pudo ser que les conociera a raíz de un juicio, de un pleito en el que los Balbo estuvieran implicados. Eso también pudo ser. La verdad es que no lo sabemos, ¿no? Pero como luego hay, que quizá hablemos después de él, un juicio muy importante en la vida de Balbo, pues la idea de que pudo haberse originado la relación como consecuencia de un pleito en el que César ejerciera la justicia en nombre de Roma, pues pudiera ser, ¿no? La realidad es que no lo sabemos, ¿no? Bueno, pero bueno, el tema, háblanos de este juicio. Bueno, casi si no te importa, no voy a ir tan rápido porque hay un elemento que es muy importante, ¿no? Hemos visto como cuando Pompeyo vence la guerra sertoriana, vuelve a Roma y Balbo se queda en Cádiz, ¿no? Pero cuando César, al término de la victoria con los lusitanos, vuelve a Roma, en ese momento le ofrece a Balbo ir con él a Roma. Y en ese momento Balbo deja a su hermano Publio a cargo de los negocios familiares y él se va a Roma con la vocación, en primer lugar, de convertirse en un embajador de Cádiz. O sea, él lo que sobre todo quiere es que Cádiz aproveche la ventaja que supone su acceso a las élites romanas, a Pompeyo, a César, que son personajes muy importantes, etcétera, etcétera, y que de eso se beneficie Cádiz, ¿no? Cádiz, insisto, es una ciudad muy rica que va a llegar a tener 500 miembros de la clase ecuestre, es decir, 500 ricos a nivel romano, ¿eh? O sea que es una población relativamente importante de gaditanos relevantes, ¿no? Y entre ellos están los Balbo, ¿no? Y entonces, como digo, Lucio Cornelio Balbo se va a Roma con César, ¿no? Pero es mucho más que un embajador de Cádiz en Roma. Es que él se involucra directamente de la mano de César en la alta política romana.
y está en las conversaciones que tienen que ver con la formación del triunvirato, y está en la campaña que hace César para llegar a convertirse en cónsul, y de hecho llega a acompañar a César en los primeros momentos de la Guerra de las Galias, ¿no? O sea que él, además de esa función de embajador y representante de los intereses de Cádiz en Roma, que le llevó a mejorar el tratado que tenía Cádiz con Roma, mejoró como consecuencia de ese trabajo que él hace. Pero lo cierto es que él ya se ha convertido en un personaje relevante en la política romana, de la mano de Pompeyo y de César, que ahora con el triunvirato se han convertido en aliados. O sea que él tiene la suerte, además, de que sus dos amigos están en el mismo bando, ¿no? Lo cual le pone en una posición muy confortable. Y en esa relación, ¿no? A tres, ¿no? En ese triunvirato, él juega una especie de papel coordinador o de moderador un poquito del roce entre las diferencias entre César y Pompeyo. ¿Pudo haber jugado ese papel como amigo mutuo de los dos? Seguramente ayudó, porque efectivamente él tiene buena relación con dos actores importantes como César y Pompeyo, y además sabemos que él tiene negocios con Craso, que es es el rico de Roma, es el gran financiero romano. El otro miembro del triunvirato, sí. Entonces, claro, él tiene relación con los tres, ¿no? O sea que en ese sentido probablemente Balbo fue capaz de ayudar a la formación del triunvirato en alguna medida. No podemos desdeñar el protagonismo de esos tres grandes hombres con sus enormes egos, pero seguramente la presencia de Balbo ayudó a que el acuerdo se pudiera cerrar, ¿no? De Balbo, que a su vez, recordemos, es hijo adoptivo de la mano derecha de Pompeyo. No olvidemos ese dato, porque esos dos hombres probablemente se están entendiendo. Y eso también ayuda a la formación del triunvirato, ¿no? Pero claro, y ya me acerco al juicio del que me invitabas a hablar, porque es muy importante, ¿no? Entonces, claro, los enemigos de Pompeyo y de César, que además les quieren separar, se dan cuenta de que este gaditano es un personaje importante, ¿no? Y entonces arman contra él un proceso, probablemente utilizando instrumentalmente a un gaditano, y es un proceso que está destinado a revocar la concesión de la ciudadanía romana a los Balbo. Entonces se presenta una denuncia por parte de este ciudadano gaditano del que no sabemos nada, pero muy apoyada por los optimates, y tratan de que Balbo pierda la ciudadanía romana y con esa esperanza convertirle o dejarle sin el poder que había llegado a tener, ¿no? Pero claro, aquí es cuando se produce otro elemento que es fundamental, ¿no? Que es que Pompeyo le pide a Cicerón que defienda a Balbo, ¿no? O sea, yo vuelvo a esta idea, ¿no? Hay un señor de Cádiz, en Roma, al que Pompeyo, que es el hombre más poderoso de Roma, le ordena a Cicerón que le defienda, ¿no? Y de hecho, conocemos mucho de ese juicio porque el alegato de Cicerón está publicado, lo conocemos y lo podemos leer, ¿no? En ese alegato hay muchísima información sobre Balbo y sobre Cádiz, que a mí me ha sido enormemente útil para escribir el libro, ¿no? Y en ese juicio, Balbo tiene a su favor como testigos a Pompeyo y a Craso. O sea, parémonos un momento a pensar en esto, que es que Pompeyo y Craso han dejado sus obligaciones y han ido a declarar a favor de Balbo, y en segundo lugar le han ordenado a Cicerón que ejerza como abogado a su favor, ¿no? Y César no viene porque está entretenido en las Galias con sus asuntos, pero si no hubiera venido también, ¿no? O sea que para que nos demos cuenta de la importancia de este personaje, que no deja de ser, insisto una y otra vez, un gaditano, ¿no? Bueno, pues así son las cosas. Balbo sale triunfador en ese juicio, con esos amigos era difícil otra cosa, y la historia continúa hasta que se producen dos muertes, vamos a llamarlo así, imprevistas, como es la muerte de Craso en la campaña contra los partos, víctima de sus propios errores, y la muerte de Julia, la hija de César, en el parto de lo que hubiera sido el nieto de César, ¿no? Mueren los dos, y eso produce una situación en la cual el triunvirato se rompe de facto y Pompeyo y César quedan solos, ¿no? Ese es el momento en que los enemigos de César empiezan a tirar de Pompeyo para separarles, y lo consiguen. Un momento muy delicado, supongo, también para Balbo, ¿no? Porque se debe ver en medio de los dos, sobre todo Todavía no, porque todavía están lo bastante cerca como para que Balbo siga haciendo una función de intermediación, ¿no? Pero efectivamente tienes toda la razón, que en el momento en que ya quedan enfrentados en la guerra civil, cuando César cruza el Rubicón, Balbo tiene un desgarro, ¿no? Tiene un desgarro como amigo. Solo hay dos personas en Roma que de verdad quieren evitar la guerra civil. Uno es Cicerón, por defender las instituciones de la República Romana, y otro es Balbo, al que seguramente esas instituciones le importaban mucho menos, pero que tiene el dolor
de ver enfrentarse a sus dos amigos, a sus dos valedores en Roma, ¿no? Y de hecho, conocemos por una carta que Balbo dice o habla del pesar que le produce ver enfrentados a los que él considera los dos hombres más grandes de Roma, ¿no? Entonces él vive esto con un desgarro, y de hecho su participación en la guerra civil entre Pompeyo y César es muy reducida, prácticamente no hace nada. No así el sobrino, del que ya empezamos a hablar, que este tiene la sangre bastante más caliente, Lucio Cornelio Balbo el menor. Este es militar y este está en el ejército de César, combate en todas las grandes batallas, por supuesto está en Munda, en Córdoba, cuando César se impone finalmente. Tiene algún episodio de valor personal realmente impresionante, por no decir temerario, y ahí le tenemos ya, ¿no? Pero así como Lucio Cornelio Balbo el mayor tiene un papel bastante reducido en la guerra civil, porque está, digamos, pretendiendo mantenerse razonablemente neutral entre los dos, este Lucio Cornelio Balbo el menor está totalmente del lado de César. Hay un dato que también evidencia la importancia que llega a tener Balbo, ¿no? Que es que en los últimos 5 años de su vida, César encadena la campaña en las Galias y la guerra civil romana, ¿no? Pues de esos 5 años, prácticamente solo 1 año no continuado César estuvo en Roma, ¿no? Mientras tanto, quien administra sus asuntos en Roma es un equipo que dirige Balbo. O sea que de alguna manera vemos la importancia que tiene Balbo para César y la confianza que tiene César en él, cuando él puede permitirse estar casi 4 años o más de 4 años fuera de Roma y deja encargado de todos sus asuntos privados y públicos a Lucio Cornelio Balbo, ¿no? Y llega el momento en el que César es asesinado, ¿no? Aquellos idus de marzo. Y eso produce una circunstancia que de nuevo es muy singular, ¿no? Que es que Balbo, cuando se produce el asesinato de César, en lugar de hacer lo que naturalmente hubiera hecho cualquiera, que salir corriendo, porque claro, eso significaba que los enemigos de César se iban a imponer y que probablemente el baño de sangre iba a continuar con él, pero él decide quedarse. Y decide quedarse en Roma porque todavía está a punto de producirse el último salto mortal con tirabuzón de los Balbo, ¿no? Y el último salto mortal con tirabuzón de los Balbo es optar entre Marco Antonio y Octavio. Cuando se produce ese enfrentamiento, Balbo se pone inequívocamente del lado de Octavio, hasta el punto de que Octavio le premia nombrándole el primer cónsul no itálico de la historia de Roma, ¿no? ¿Eso que te digo, ese fino olfato político que tenía, o realmente es que era consecuente con un proyecto político? Es que él pone en manos de Octavio, primero, probablemente le ayuda financieramente, porque digamos que Marco Antonio ha puesto el pie sobre la fortuna de César y no deja que Octavio toque nada. Por lo tanto, ¿quién paga a los legionarios de César que le juran fidelidad a Octavio? Porque ya te digo que alguien les tenía que pagar, si no, no lo hubieran hecho. Pues yo creo que, no digo todo, pero que parte de esa financiación vino de ahí. Le debió venir de los Balbo, ¿no? Y lo segundo es que pone a disposición de Octavio algo que quizás es todavía más importante, ¿no? Que es el aparato de propaganda de César, que era tremendamente eficaz, ¿no? Y que se dedica a calumniar a Marco Antonio de todas las maneras imaginables, ¿no? Y sobre todo a través de su relación con Cleopatra, de la pretensión supuesta de convertir a Alejandría en la nueva capital del imperio, de convertir a los hijos de Cleopatra en los reyes del imperio, etcétera, etcétera. Claro, esto es algo que los romanos no podían soportar, ¿no? Yo, leyendo un libro reciente de un buen amigo a propósito de Marco Antonio, me daba cuenta de que realmente todavía hoy yo estoy bajo el influjo de la propaganda de Balbo, porque la percepción que tenemos de Marco Antonio es muy mala, de un personaje pendenciero, etcétera, etcétera, cuando lo cierto es que César le encomienda su defensa en el Senado, y sabemos de él que pronunció el famoso discurso en el funeral de César, que echó a toda la ciudad de Roma sobre los enemigos de César, ¿no? O sea que no debía ser nada inhábil, ni desde luego nada tosco el personaje, debía tener una capacidad oratoria notable, pero sin embargo nos ha llegado con una fama que sale de la propaganda que hizo Balbo. Y este es el último momento en que vemos a Balbo. O sea, Balbo contribuye decididamente a que Octavio se imponga sobre Marco Antonio, pero en ese momento se retira. Como es probablemente el más inteligente de todos, decide que se va a volver a casa antes de que lo mate nadie. Vuelve a casa, se dedica a la literatura, escribe alguna obra que lamentablemente no ha llegado hasta nosotros, y ese es el final.
O sea, que al final muere tranquilamente en su cama, ¿no? Su sobrino, mientras tanto, ha decidido ser profeta en su tierra, terminará volviendo a Cádiz, hace grandes obras públicas, por eso hay una estatua en Cádiz de este Balbo. Edifica un teatro, edifica también el acueducto de Cádiz, hace una reforma del puerto muy relevante, etcétera, etcétera, y por eso digo que en Cádiz el Balbo más conocido es este Balbo, porque es el más gaditano de todos ellos, ¿no? Pero en el camino a todo esto, él dirige una expedición de castigo en el norte de África contra un pueblo que se llama los Garamantes, que es una expedición geográficamente impresionante que le pudo llevar cerca desde luego, atravesar el Sáhara, y digamos que el reconocimiento fue que fue el primer no itálico que tuvo un triunfo en Roma, ¿no? Así que 2 señores de Cádiz fueron el primer cónsul no itálico de Roma y el primer general romano que tuvo un triunfo en Roma no siendo itálico. Y eso tuvo mucho... Me tocó escribir también un artículo sobre las expediciones romanas al corazón de África y me tocó escribir también, lógicamente, esta de Balbo, ¿no? Y fue también notable el hecho de que le dieran ese triunfo en un contexto en el que los triunfos en ese momento histórico se dejan de dar ya a los grandes generales y empiezan a quedar reservados a los miembros de la familia imperial, ¿no? Porque, bueno, estamos con Augusto, estamos con el Principado, pero ya es esa familia Julio-Claudia la que empieza a quedarse ese tipo y se les empieza a dar a los generales una, ¿cómo se llamaba? Una versión menor de lo que era el triunfo, que era los miembros de la familia imperial empiezan a disfrutar de triunfos y el resto, no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que era un ovatio. Una ovación o algo así, que es muy parecido, pero como una especie de triunfo menor, ¿no? Porque, claro, al final no son miembros de la familia imperial y no tienen derecho. Y al filo también de lo que has dicho... El gran general de Augusto, Agripa, que ese sí que era un gran militar y tuvo grandes victorias militares, siempre se negó a tener un triunfo y siempre se los cedió a Augusto, ¿no? Probablemente también era inteligente y supo, como lo supo Balbo, que cuando te acercas a estos personajes es mejor dejarles a ellos toda la luz. Cuidado que la familia de Augusto tenemos a pensar en su reinado como una época de la paz augusta, y es todo lo contrario, fue un periodo políticamente muy turbulento y muy peligroso, ¿no? Tanto para los miembros de la familia imperial como para aquellos que se les ocurrió ponérseles en medio, ¿no? O suponer un problema más mínimo para Augusto, que era un tipo de lo más curioso, ¿no? Sobre lo que has dicho también otra reflexión, el tema de la propaganda imperial, ¿no? Lo has dicho tú muy bien. ¿Cómo nos han vendido gente de hace 2000 años un mensaje político sobre lo que pasó, totalmente falso, y cómo a través de los siglos, lo bien que lo han hecho, que a través de los siglos ese mensaje ha trascendido y sigue grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, ¿no? Y los divulgadores ahora intentamos contar la verdad, cómo pasaron las cosas, pero es muy difícil decirle a la gente que, pues yo qué sé, que Cleopatra no fue una depravada o que Marco Antonio era un borrachín impulsivo y violento, que es muy complicado porque ha quedado ahí grabado, y entre otras cosas por el cine, ¿no? No, pero fíjate que lo has dicho tú muy bien al comienzo de la entrevista, o sea, Octavio se proclama el hijo de César y además hereda de él la divinidad, ¿no? Por lo tanto, él está muy preocupado de todo lo que se dice sobre César porque inmediatamente va sobre él, ¿no? Hasta el punto de que la obra de Balbo, que se llamaba Efemérides, esa obra que escribió poco antes de morir, no ha llegado hasta nosotros, y esa obra básicamente lo que era una biografía de César contada por alguien que fue testigo directo, porque estuvo siempre a su lado, ¿no? Claro, no deja uno de pensar en la posibilidad de que fuera la larga mano de Octavio la que no tuviera ningún interés en que se conociera toda una vida de César en la que Octavio no aparecía, ¿no? Porque realmente Octavio no apareció nunca en ninguno de los grandes hechos de César, ¿no? Vamos, es una hipótesis que no tiene ningún fundamento, pero simplemente por elucubrar, ¿no? Pero todo lo que conocemos de César está absolutamente tergiversado por historiadores posteriores que escribieron al servicio primero de Octavio y luego de los que le sucedieron, ¿no? Y en ese sentido, distinguir qué es verdad y qué es mentira, pues es difícil, ¿no? Casi la mejor fuente, una de las mejores fuentes que tenemos es la correspondencia y los escritos de Cicerón, porque con todas sus cosas
y ese afán de siempre ponerse él en primer lugar y en el centro de todo, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos fue coetáneo a los hechos, ¿no? Y en ese sentido a veces un poco más neutral que otros, ¿no? Volviendo un poquito atrás en el tiempo, que se me había quedado pendiente de preguntarte, ¿no? Hay una cosa que chirría un poquito en la historia política de César, y es, ¿qué le pudo pasar por la cabeza para que abandonara Hispania antes del plazo preceptivo para un cuestor, ¿no? Pues eso es lo que te decía antes. Yo creo que la visita al templo es muy importante. O sea, en esa visita al templo él se da cuenta de que allí en Hispania no hay gloria militar, no va a conseguir recursos económicos, etcétera, etcétera, y que básicamente está perdiendo el tiempo. Él ya ha hecho el check en el cursus honorum de que ya ha sido cuestor y lo que le toca es ir a por la siguiente elección, ¿no? Entonces corre a Roma rápidamente y lo hace probablemente además de común acuerdo con el que en aquel momento era el procónsul en Hispania, hasta el punto de que cuando él vuelve como propretor, su cuestor es el hijo de aquel hombre, ¿no? O sea que no parece que haya sido una cosa, digamos, no consentida o no amistosa, etcétera, sino que parece que él, pues de alguna manera llegó al acuerdo con su superior en que iba a retornar para seguir su carrera política y en ese sentido que podría terminar ayudando a su hijo en un futuro, como así sucedió. ¿Por qué consideramos, cuéntanos un poquito entonces las diferencias que hay entre Balbo el mayor y el menor, entre tío y sobrino? Bueno, yo creo que a mí verdaderamente, y creo que se nota en el libro, el que de verdad me admira es Lucio Cornelio Balbo el mayor, ¿no? Porque es un personaje de una inteligencia política impresionante, ¿no? O sea, si medimos la inteligencia, como yo suelo hacer, como capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación de ese hombre es verdaderamente impresionante, ¿no? O sea, como él llega, de él se podría decir aquello de llegué, vi y vencí, ¿no? O sea, cómo llega a Roma y enseguida entiende las reglas del juego, de lo económico y también de lo político, etcétera, etcétera, y se convierte en un jugador y en un jugador hábil, ¿no? Y durante todo el tiempo es un servidor tremendamente eficaz de César, ¿no? No se le conoce ningún gesto violento, nunca no se le conoce ningún asesinato ni que ordenara la muerte de nadie, ni siquiera tomó represalias que se sepa o que conozcamos contra los que urdieron el proceso contra él que le pudo costar tan caro, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, Lucio Cornelio Balbo el menor tenía la sangre bastante más caliente, ¿no? Y se le reprochaban bastantes sucesos. Es verdad que a veces se lo hicieron rivales políticos, pero bueno, le reprocharon alguna muerte violenta por puro arrebato, incluso en el contexto de un episodio teatral, o sea que con eso está todo dicho, pero porque él era muy sentido con el tema teatral, ¿no? Tengo que decir además, he hablado del Teatro Balbo en Cádiz, que es visitable, de hecho en el libro hay una fotografía mía en el Teatro Balbo, pero Balbo hizo también, Lucio Cornelio Balbo el menor, construyó también el tercer teatro de Roma, que era un teatro Balbo que no se conserva, sabemos aproximadamente dónde se encontraba, pero llegó a construir un teatro en Roma, ¿no? O sea que nos damos cuenta realmente de lo lejos que llegó a llevar a la ciudad de Cádiz esta familia, ¿no? Y que de alguna manera, esto es una tesis de nuevo arriesgada, pero bueno, yo no soy historiador, o sea que en ese sentido, desde la condición de divulgador histórico puedo permitirme ligerezas, pues en ese sentido yo creo que abrieron camino a lo que vendría después, ¿no? Que son las grandes familias hispanas que fueron relevantes en Roma, como los Séneca, pero también los futuros emperadores hispanos, ¿no? Y fueron tres, como sabemos, Trajano, Adriano y Teodosio, ¿no? Los tres de origen hispano, ¿no? Yo creo que si Roma no se hubiera acostumbrado a la presencia de familias hispanas poderosas, etcétera, pues probablemente ese camino no se hubiera producido o hubiera tardado más en producirse, ¿no? Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es algo que se repite en la historia, ¿no? Que son familias muy poderosas, ricas a nivel local, que están intercambiando posición económica a cambio de acceso al poder político. Si lo piensas, Francisco, ahí está la clave un poco del éxito de cualquier imperio, ¿no? Fíjate, más que en su capacidad de someter, en su capacidad de integrar dentro del imperio los recursos que va abarcando, ¿no? Si son capaces de integrar dentro de su sistema a las élites de los territorios que van ocupando, su poder lo que hace es ir en aumento, ¿no? Proporcional. Y eso fue un poquito lo que pasó con el Imperio Romano, tanto en Hispania como en la Galia, como en África, ¿no? Y yo creo que está ahí un poco ahí la clave del éxito del Imperio Romano
en este primer momento, además, en este, bueno, primer momento, en este momento de la tardorrepública, en el que ya es, aun siendo una república políticamente, es un imperio a efectos políticos y de los pueblos que le rodean, ¿no? Roma ya es un mal vecino, es un vecino con el que o te tienes que entender por las buenas o te vas a entender por las malas, pero no vas a pasar inadvertido. Y esto es un elemento que a veces en España, en la educación moderna, no nos damos cuenta de... Hay una parte de la península ibérica que no fue conquistada por Roma. Llegó a ser Roma. Llegó a ser Roma tanto como la propia Roma. Claro. Los ciudadanos eran romanos, podían acceder a las magistraturas romanas, algunos de ellos vivían en Roma, los municipios eran municipios romanos, etcétera, etcétera. Estaban totalmente conectados económicamente con la ciudad de Roma, etcétera, etcétera. Y en cambio sí, hubo otras zonas de la península ibérica, sobre todo el norte, que no fue sometido hasta la época de Augusto en las guerras cantábricas. Pues esa es una parte que efectivamente fue sometida, ¿no? Aquello no fue Roma nunca, de hecho siempre estuvo en una posición diferente, ¿no? Pero toda la zona de la que estamos hablando, esa L invertida, primero cartaginesa y luego romana, que es la costa del Mediterráneo y el sur de la península ibérica, eso a todos los efectos fue completamente romano, ¿no? Y es algo que tenemos que entender, ¿no? Hasta qué punto... Y de ahí la enorme y la muy profunda influencia que dejó Roma en Hispania, ¿no? Sí. Yo creo que al final en Europa la gran influencia romana, aparte de la península itálica, por supuesto, pero sobre todo está en Francia y en España, ¿no? Por ese hecho de que tanto el sur de Francia como el sur de Hispania formaron parte a todos los efectos políticos y jurídicos de la propia Roma. Durante muchos siglos, además, sería interesante que hiciéramos el ejercicio de meternos en la mente, ¿no? de un habitante de Hispania del siglo I después de Cristo, del siglo I antes de Cristo, ¿no? Y darte cuenta de que ellos a sí mismos no se considerarían hispanos como algo diferente de los romanos. Sí, claro, ellos eran conscientes de que pertenecían a Hispania, ¿no? A una entidad geográfica. Ellos se consideraban a sí mismos como romanos, y el que no se lo consideraba estaba deseando serlo, porque para empezar, ser ciudadano romano suponía una serie de ventajas enormes, ¿no? En relación a nosotros, claro, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser conscientes de que ese fue el gran éxito, ¿no? Del Imperio Romano. Y por eso recomiendo leerlo, ¿no? Cuando vas a Cádiz, yo que voy todos los años y que, bueno, la familia de mi mujer es de allí, de Cádiz, y tengo mucho contacto con esa maravillosa ciudad, pues cuando vas allí, visitas su teatro, ¿no? O vas a ese yacimiento tan impresionante que hay justo debajo de la catedral, ¿no? Que vas bajando y vas pasando por todo ese complejo termal y religioso que hay ahí justo al lado de la catedral, el subterráneo, pues te das cuenta de la importancia, ¿no? De la herencia romana en esa ciudad, y cómo el elemento púnico cartaginés acabó fundiendo con el elemento romano, ¿no? Y cómo somos producto de todo eso, ¿no? Y yo creo que tu libro nos lo deja muy claro, ¿no? Porque al fin y al cabo los bárbaros son el mejor ejemplo, ¿no? De esa integración, el ejemplo exitoso de esa integración, ¿no? ¿Por qué se extingue esta familia, Francisco? Bueno, se extingue por como decía una vieja lección de derecho, por los azares de los matrimonios y las filiaciones, ¿no? Estamos en que Lucio Cornelio Balbo el viejo tiene 2 hijos, que son Lucio Cornelio Balbo y Publio. Lucio Cornelio Balbo no tiene descendencia, Publio solo tiene un hijo, que es Lucio Cornelio Balbo el menor, y Lucio Cornelio Balbo el menor solo tiene una hija. Es una hija que se casa, y sabemos que descendientes de la familia ocuparon todavía alguna magistratura romana, no tan importante como estas de las que hemos hablado, pero alguna hubo, pues claro, el nombre empieza a perderse, claro, ¿no? Y entonces hoy en día, si hacemos un rastreo, pues veremos que yo en un primer momento pensaba que no había o que era despreciable el número de balbos en España, luego he llegado a la conclusión de que hay alguno más, pero probablemente son balbos que toman el nombre con posterioridad a partir de esa presencia de Balbo en la estatua y en la iconografía de la ciudad de Cádiz, ¿no? No descendientes en absoluto, ¿no? Y al mismo tiempo se observa que el nombre Balbo, el apellido Balbo, en otras zonas en Italia y en Francia es bastante más habitual, ¿no? Lo cual es llamativo, ¿no? Entonces simplemente pues la familia se fue diluyendo en el azar de los matrimonios, etcétera, etcétera, y el nombre o la pertenencia a la familia se diluyó, ¿no? Es extraño porque
es raro, ¿no? Yo lo he pensado alguna vez que bueno, sabes que muchas familias aristocráticas romanas, para no extinguirse, lo que hacían era adoptar a un segundón de otra familia aristocrática romana y traspasar ese apellido, ¿no? Para que sobreviviera. Lo curioso es que este Balbo el Menor no recurriera a eso, tal vez porque quería que fuera su hija la que tuviera toda la riqueza de la familia, ¿no? Y no tener que repartirla de alguna manera, no sé. Bueno, yo no me he aventurado demasiado y sirva este programa que grabamos juntos para hacer un llamamiento. Si alguien se anima, a mí me parece que el personaje de la hija debe ser tremendamente interesante, porque lo que he leído sobre ella da la sensación de una mujer tremendamente adelantada a su tiempo, que tiene una participación muy relevante en los asuntos de su padre, la construcción de las grandes obras públicas en Cádiz, y en ese sentido debió ser un personaje muy interesante. Ya digo, yo no me he animado a progresar por ahí y no creo que lo haga, o sea que si alguien se anima, a mí desde luego me parece que ahí hay una historia, ¿no? Y para que no todo sea maravilloso, sí que tengo que decir que en una de las piedras que se encuentran en el Teatro Balbo, al moverla en un determinado momento, aparece una inscripción en latín que básicamente lo que decía era Balbo ladrón. No sabemos si era un esclavo, si era un proveedor insatisfecho. Un resentimiento ahí social, ¿no? Contra el... Pero ahí había algo, ¿no? Bueno, nada, ¿en qué nuevos proyectos andas, Francisco? Bueno, ahora sí te digo la verdad, mi proyecto más inmediato es un proyecto que tiene que ver con lo profesional, o sea que como tú bien has dicho, yo soy abogado de profesión y también profesor en la universidad, por lo tanto probablemente mi siguiente publicación esté en ese ámbito, o sea que seguramente a tus oyentes no tendrán ningún interés en ella. Y la verdad es que ya volviendo a lo literario, lo que más me atrae es volver a la ficción, ¿no? Quizá con algún elemento histórico, pero yo desde luego mi relación con Julio César y con los Balbo ha concluido aquí. Yo he satisfecho mi curiosidad y espero haber contribuido a satisfacer la curiosidad de los lectores. Pues muchísimas gracias por todo, Francisco, ha sido un placer. A nuestros oyentes recordarlo, el libro Balbo, el poder gaditano en Roma, os lo recomiendo porque sirve de verdad para tener una visión muy amplia, una visión global de cómo funcionó el mundo, ¿no? En aquella época y bueno, para explicarnos muchas cosas, ¿no? De esa unión, ¿no? Entre los diferentes elementos culturales que realmente está en el seno, ¿no? Del éxito del Imperio Romano, ¿no? Esa capacidad de síntesis que demuestra, ¿no? Esa capacidad de integrar a los elementos más valiosos de los territorios por los que el Imperio Romano se fue extendiendo, ¿no? Así que ya lo sabéis. Los Balbo, el poder gaditano en Roma, de la editorial Almuzara. Muchísimas gracias, Francisco. No, muchísimas gracias a ti, Federico, por este rato tan agradable. Un saludo muy cordial a todos los que nos escuchen y en ese sentido animarles también a que visiten Cádiz. Es una ciudad que más allá de todo lo que la costa ofrece, yo también diría que dedicar un poco de tiempo a descubrir el pasado histórico, no solo el romano, sino en general toda la huella histórica hasta llegar al siglo XIX de Cádiz, es increíble. Realmente merece una visita tranquila. Y a patear sus calles y a perderte por ellas y cada vez que está ahí en la historia, vayas por donde vayas te acabas encontrando. Y está en el ambiente, ¿eh? O sea, en el ambiente de Cádiz hay algo que... Te das cuenta rápido. Hay algo liberal, me lo voy a llamar así, que está en el ambiente de Cádiz, ¿no? Y que hace de Cádiz un lugar muy singular. Un lugar muy especial que a mí la verdad es que me encanta visitarlo todos los años. Es increíble. Y fíjate, mi época favorita para visitarlo es más que la típica época a la que van todos los turistas en verano, es en pasar las navidades allí. Pasas unas navidades, además mi mujer nació el 25 de diciembre, por lo que nos vamos allá a celebrar su cumpleaños y las navidades en familia y es especial porque es otra manera de ver estas fiestas navideñas y disfrutar de un entorno urbano, yo creo que es único en España, porque realmente... Sí. En cierto modo también independientemente ya dando el salto, ¿no? De la historia antigua a la moderna, ¿no? Es un pedacito de América en la península ibérica. Bueno, yo le leí a algún escritor que lamentablemente no recuerdo a quién, pero hace muchos años le leí a alguien que decía que cuando la primera vez que llegas a La Habana, pero también vale para Cartagena de Indias y algunas ciudades más iberoamericanas, la sensación que tienes es que una calle de Cádiz se ha sumergido en el Atlántico y ha reaparecido en el otro lado, ¿no?
Y es verdad que tú te paseas por el paseo marítimo en la zona de Cádiz y realmente ves esas formas características de las fortalezas españolas de esa época, etcétera, y te da la sensación de que estás al otro lado del Atlántico. Sí, efectivamente. Eso realmente es así. Pues con esto nos vamos a quedar. Un saludo a todos, recordarlo, suscribiros, que nos ayudáis mucho en avanzar en el canal. Y nada, os dejamos con próximas entrevistas en breve. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Federico.